Lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Alguna vez te ha sucedido, seguramente que cuando estabas en la escuela sí, pero alguna vez te ha sucedido que piden una ayuda y tú te ofreces inmediatamente y después te arrepientes y dices, ¿por qué lo hice yo? Cuando a veces tienes una idea o te ofreces de voluntario en algún proyecto y ya después que ya todo se empieza a sentar dices, ¿por qué lo dije o por qué me ofrecí yo a hacer tal proyecto? Pareciese que en tiempos de Jesús muchos hablaban muy rápido y se ofrecían a seguir a Jesús, pero Jesús siempre los detenía. Pareciese que Él es el que escoge quiénes son sus discípulos. Parecía que más bien Él no dejaba que la gente impetuosa quisiera seguirlo así de rápido, porque esa gente usualmente así de rápido también va a tender a abandonar a Jesús. Por eso en el Evangelio el día de hoy, cuando alguien se acerca a Jesús y le dice, yo te seguiré, Jesús inmediatamente trata de disuadirlo o de cribarlo o de mostrarle la otra cara del seguimiento para que entiendan que no es tan fácil y que al mismo tiempo es lo más maravilloso que existe. Pero sin más preámbulo, vayamos directamente al Evangelio para escuchar qué es lo que dice. En aquel tiempo, al ver a Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Dos frases muy fuertes. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar cabeza. Y es que efectivamente nosotros lo sabemos. Cuando se trata de seguir a Jesús, aunque es la mejor aventura y aunque es lo mejor que nos puede pasar, también tenemos que estar muy conscientes que ese seguir a Jesús como la mejor aventura implica un completo desapego a todas las cosas. Porque no puedes pretender seguir a Jesús con tus propias ambiciones. Una vez el Papa Francisco nos lo dijo muy claro, que aquella persona que le gusta el dinero, que le gusta el placer, que le gusta la fama, que le gusta la comodidad, no puede entrar al seminario, no puede decir que siga a Jesús. Y yo creo que actualmente no solamente, por supuesto, a los que elegimos la vida consagrada, eso debe de quedar muy claro, pero también en un proyecto de felicidad, no puedes pretender seguir el sueño de la felicidad si al mismo tiempo quieres tener proyectos materiales o si quieres tener muy
un corazón muy apegado a las cosas materiales, porque a veces esa sed de cosas materiales es incompatible con la sed de las cosas eternas. No puedes gustar al mismo tiempo una bebida dulce junto con una bebida salada. No puedes pretender buscar la paz interior y la libertad de espíritu si al mismo tiempo quieres y estás buscando el prestigio y la comodidad material. Por eso Jesús le dice a este escriba, no creas que seguirme vas a encontrar tus aspiraciones materiales. Seguir el reino de Dios implica un completo desapego a las cosas materiales. Pero eso no es todo. La siguiente frase es todavía más fuerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y si la leemos muy rápido, más de una persona va a decir, pero qué injusto, ¿por qué Jesús no deja a ese joven que vaya y que entierre a su papá? Lo que pasa es que el papá no había muerto aún. El joven lo usa como un pretexto. A ver, Jesús está como que de una u otra manera poniendo más claro los pretextos que le ponen a Jesús. No era tal cual que su papá haya muerto. Si su papá hubiera muerto, ¿qué hace ese joven ahí con Jesús? El joven en tal caso estaría en el funeral, no escuchando la predicación de Jesús allá en el mar de Tiberíades o cuando él va caminando. Era un pretexto. Yo te seguiré, pero deja primero que yo entierre a mi papá. Un pretexto. Es como, y la respuesta que Jesús da está todavía más clara en esta línea. Deja que los muertos entierren a los muertos. A ver, no podemos tomar la palabra muerte como algo literal. Obvio que el padre de ese niño, de ese joven, no había muerto aún. Y mucho menos Jesús esperaba que un muerto enterrara a otro muerto. Lo que está diciendo es, deja que las personas con pretextos vivan con las personas que tienen pretextos. Porque una persona que no puede tomar una decisión, una persona que no es capaz de lanzarse a la aventura, una persona que no es capaz de luchar por lo que quiere, es una persona que poco a poco se va muriendo por dentro. Es una persona que pareciese que es como un zombie. Esas películas que a veces están de moda, que es como un zombie que solamente está buscando y persiguiendo a aquellos que tienen la inteligencia de luchar por la vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es que las personas que buscan también las cosas materiales son como zombies, son como muertos que buscan cosas muertas en lugar de lanzarse por la vida. Y es que, hermano, solamente el que ha experimentado el amor de Dios puede entender lo que es la verdadera vida. Si no has tenido una experiencia con Dios, si no has tenido una experiencia de lo que es buscar la eternidad, la libertad, estás simplemente condenado a vivir en las cosas de la tierra. Yo recuerdo muy claro aquella experiencia que tuve cuando fui a ungir a un enfermo. Una persona que ya estaba en la etapa terminal, ya lo habían desahuciado, lo habían mandado a su casa con aquello que le llaman hospice, ya para que se preparara a morir. Y cuando llego a su casa me sorprendí porque pues era una persona que tenía dinero, pero en las enfermedades el dinero no hace la diferencia. Pero esta persona seguía teniendo como que la actitud de querer mandar. Y cuando me ve llegar, su saludo fue, mire padre, me estoy muriendo. A lo que yo le dije a él, todos nos estamos muriendo. Y aquel hombre que estuvo en la cama no supo qué decirme. Era una persona que seguramente tenía palabras para todo, pero en ese momento no supo qué decirme. Y la enfermera que lo estaba cuidando se queda pensando y asiente con la cabeza. Y ya cuando me acerco a él y estoy más cerca de él en la cama, le digo, desde que nacemos ya nos estamos acercando a nuestra muerte. Todos nos vamos a morir. La pregunta no es si nos vamos a morir o no.
La pregunta es, ¿estamos viviendo la vida? Y aquel no sabía qué responderme. Le digo, hay personas que nunca vivieron. En cambio, hay otras personas que pareciese que la noticia de la muerte les hace despertar y vivir en plenitud cada día de su vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que la gente deprimida, triste, vaya y viva así. Más bien lo que nosotros tendríamos que hacer es lanzarnos por la vida que Dios nos ofrece. Y más que decirle te seguiré, es hacerlo. Más que poner pretextos, es toma la aventura y sigue, pelea por tu sueño, pelea por aquello que Dios puso en tu corazón. Impresionante que si nosotros fuéramos capaces de escuchar la voz de Jesús, le responderíamos. Y al igual que los discípulos, dejaríamos las redes o dejaríamos nuestros negocios y seguiríamos a Jesús porque su voz cautiva. Pero cuando nos quedamos pensando, ¿lo sigo o no lo sigo? Bueno, te seguiré, pero después de que haga esto y esto, nunca lo haces. Es como aquellos que dicen, voy a orar cuando esto suceda o cuando esté en tal lugar. Nunca sucede eso y nunca estás en aquel lugar, porque siempre vas a estar aplazando la meta, los sueños y el objetivo. Si se trata de seguir a Jesús, no lo digas, hazlo, que se te note. Y ahí está la diferencia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estamos muriendo. Sí, claro, todos estamos muriendo. Todos vamos a morir. Pero, ¿que no sería mejor pensar que estoy viviendo? ¿Y tú? ¿Estás viviendo o estás muriendo? ¿Estás peleando por tus sueños o estás poniendo pretextos? La respuesta no está en lo que decimos, sino en cómo estamos viviendo. Que tengas un excelente día.